Buenas tardes a todos y a todas, no solo a las jugadoras, al cuerpo técnico, a los familiares, por supuesto a la directiva actual del Pozalbense, a jugadores que hay por aquí, algunos los conocéis vosotros, Historia Viva del Pozo Blanco, pues como Leo, como Raúl Urbano, tenemos a Juan L. y está por ahí Dalmacio también, que vive en el museo con Juan L., Nino y Pedro Luque, prácticamente. Y bueno, y luego pues hay otras personas que veo que también como mi amigo Toreri y demás que han jugado en la cantera del Pozo Blanco, y seguro que alguno más que se me olvida, que me perdonen. Estamos primero en la Casa La Viga, la casa más antigua de Pozo Blanco. Creo que merecía el Museo del Pozo Blanco estar en este recinto, en esta casa, y estamos celebrando además los 100 años del Club Deportivo Pozo Blanco. Estamos celebrando el centenario del Club Deportivo Pozo Blanco. Dentro de las muchas actividades que tenemos, pues una que teníamos muy clara, con la que teníamos que empezar el centenario, era con un museo no solo del Club Deportivo Pozo Blanco, sino de la historia del fútbol en Pozo Blanco. Como he dicho antes, la historia del fútbol en Pozo Blanco no solo se remonta al año 26, donde se funda el Club Deportivo Pozo Blanco, sino hay datos, como habéis visto antes, fotografías de partidos y demás, donde en el 1905 ya se jugaba el fútbol en Pozo Blanco. Pero también hemos querido hacer un homenaje en esta sala a la Escuela de Fútbol, que tiene casi 40 años, por la que algunas de vosotras habéis pasado seguro, a la Peña de los Leones y a la Descarga, que son del año 69 y 70, y por supuesto al fútbol femenino, que le hemos dedicado todo este mural. En este mural contamos la historia del fútbol femenino, que por eso hay aquí 3 personas que ahora nos desarrollarán esa historia, que son Vidal, el fundador del fútbol femenino en Pozo Blanco y también de los fundadores de la Escuela Municipal de Fútbol, Mané, que fue el que volvió a reiniciar el fútbol femenino en Pozo Blanco en el año 2005, y Soraya, que ya jugaba incluso por ahí con alguna más que hay seguro, ya jugaba en el año 95, pero que luego volvió a ser de las que tiró del carro en el 2005, y también nos hablará de la primera etapa, de la segunda, hasta que ascendió como capitana al equipo nacional, ¿vale? Veo por aquí también a algunas de las personas que fueron directivas y ahora son directivas del Pozo Blanco. Veo por ahí también a Rosy, que la veréis por ahí y también en alguna foto, que también jugó un poquillo al fútbol y demás. Pero bueno, a lo que vamos. En ese mural empezamos con fotos que ahora nos explicará Vidal, de cuando comienza el fútbol femenino en Pozo Blanco, que en el año 95. Que fijaros, coincide con el primero de los tres partidos que ha jugado la selección española femenina oficiales en Pozo Blanco. Ahora juegan en grandes estadios de 30, 40, 50.000 personas, pero antes nuestro estadio, el que ahora se llama Virgen de Luna, era de los estadios donde jugaba la selección española femenina sus partidos oficiales. Y el primero de ellos fue en el año 95, y seguro ahora nos contará Vidal que también eso le pegó el último empujoncito para que las chicas quisiesen jugar al fútbol en Pozo Blanco. Yo hago un resumen de la trayectoria del fútbol femenino en Pozo Blanco. Empezó con una serie de personas, entre las que encabezaba Vidal, ¿vale?, que en el 95 empezaron a darle la oportunidad a las jugadoras que querían de Pozo Blanco y del Valle de los Pedroches de jugar al fútbol. Incluso una de las ligas más importantes que había entonces en Andalucía era la Liga del Valle de los Pedroches, con un montón de equipos, ¿verdad, Vidal? Ahora nos lo contará Vidal. Eso duró unos años, luego desapareció, y en el año 2005, eso ahora nos lo contará Mané, ¿vale?, pues se vuelve a generar una liga en el Valle de los Pedroches, y entonces una serie de personas pues tiran adelante, dando la oportunidad a través de la escuela de fútbol, ¿vale?, a las chicas de que pudiesen jugar al fútbol. Llegaron a estar inscritas, ahora nos dirá Mané, 50 o 60, se tuvieron que sacar incluso 2 equipos en mancomunidad. Se me ha olvidado decir que cuando primero se compite en el 95-96, se compite bajo el escudo del Club Deportivo Pozo Blanco. Ahora también nos dará esa explicación Vidal de por qué fue así, ¿vale? Y a partir de esa época, de 2005, pues empieza a jugar el fútbol femenino dentro de la Escuela Municipal de Fútbol de Pozo Blanco. Pero cuando pasan 2 o 3 años,
bueno, pues la escuela tiene problemas económicos y entonces deciden que hay que eliminar uno de los dos equipos, o el alevín federado o el femenino. Y entonces deciden que el equipo que hay que eliminar es el femenino. Fijaros qué torpeza, eliminar al femenino. Pero entonces las jugadoras se fueron en busca de una serie de personas y entonces formaron lo que ahora mismo es el Club Deportivo Pozalbense Femenino. Ya conocéis un poquito esa historia y ahora le voy a pasar la palabra a los protagonistas de esa historia. En primer lugar, a Vidal Caballero, que fue ese valiente enamorado del fútbol femenino, que estuvo en los inicios y la fundación del fútbol femenino en Pozoblanco, pero que también en el 2005 también fue el que junto a Mané encabezó uno de los dos equipos y también tiró del carro de lo que hoy en día es el proyecto que vosotros continuáis. Así que yo, sin más, le doy las gracias a Vidal, primero por todo lo que ha hecho, no solo por el fútbol femenino en Pozoblanco, sino también por la escuela de fútbol, a la que tanto ha llevado siempre en su corazón y por la que tanto ha luchado. Pero yo creo que si le dicen cuál es su hijo preferido, yo creo que siempre dirá que su hijo preferido es el fútbol femenino. Así que, Vidal. Bueno, la historia es la siguiente. Yo pertenecía, por supuesto, perteneció siempre a la escuela de fútbol. He llevado equipos de la escuela de fútbol y estrenando a los equipos de la escuela de fútbol, una tarde se me presentan dos niñas, creo que una era Belén, y hice un sí, quizás, fueron las dos. Es que ahí no lo tengo muy claro. Creo que eran las dos. Bueno, si en algo sí. Esto me lo va... ¿Qué querían jugar al fútbol? Bueno, yo me quedé un poco, que ya estaba estrenando a los chicos, me quedé un poco, me habían llamado, y me quedé un poco, digo, ¿cómo queréis jugar al fútbol? ¿Que queréis que aquí venía ahora a jugar al fútbol? Y digo, no, que queremos que nos estrenes y que hagas un equipo y que... yo no me veas tú en aquellos años, en el 1995, cuidado. Eso no es cualquier cosa, y como están muchas cosas. Digo, bueno, pero con dos personas, ¿dónde vamos con el equipo? Y dice, no, es que tenemos ahí ya 7, 8. Digo, pero es que para un equipo hace falta 16. Bueno, no te preocupes que nosotros la buscamos y tal. Digo, bueno, vale, cuando la tengáis os venís por aquí. Y yo me fui a casa diciendo, pues, estas no se presentan más. Joder, a la semana siguiente se me presentan con 14 o 15. Entonces aquello yo ya lo vi y digo, no, pues esto va en serio. Digo, con la almohada me lo voy a pensar bien porque esto es problemático. Niña, un hombre, y ahora que se pongan en cartonas y que todas las historias, y sobre todo mi mujer. Yo cuando lo planteé me digo, bueno, ¿y tú qué crees? Digo, hombre, yo estoy seguro en mí mismo. Si las niñas quieren jugar, y por las ideas que yo tengo, yo creo que debería de hacerlo. Bueno, tú verás. Y ahí quedó la cosa y entonces ya me junté con ella y digo, pues mira, vale, vamos a entrenar. Empezamos a entrenar por las tardes, después de que yo entrenaba a los chavales, pues empecé a entrenar a ella. Bueno, lo primero que lo que tenía era lo mismo de la escuela de fútbol. Además, nos habían dado en la escuela de fútbol, uno en la CEDIFA. No, CEDIFA no, era la Federación Cordobesa, porque la escuela de fútbol, no, CEDIFA es verdad, CEDIFA. Te daban unos balones naranja, que eran de goma. Parecía. Aquello le dabas con la cabeza y te quedabas así un poco, ¿no? Con eso y ya está, y con todo lo que tenía. Y entonces, por lo que fuimos, lo que está haciendo ahora mismo Raúl, que es enseñarlas a conducir, a golpear, a todas estas historias. Es lo mismito. Bueno, es un problema. Porque conducir y ponerle unos taquitos, los pingotitos esos que le ponían, esos no quedaba uno en pie. Eso se te lo aseguro, pegándola. Pero poquito a poco iban todas haciéndolo muy bien. Y luego lo que era la recepción, coger el balón, pasarlo y tal, los entrenamientos entre parejas, darle con un pie con el otro, de cabeza, dándole uno con otro, en fin, lo mismito que hacía con los niños. Y así poquito a poco, desde 1995 hasta 1997, que ya hicimos 2 equipos, porque empezaron a venir niñas de
Una era del Virgen de Luna, de Ginés y del otro colegio. ¿Cuál era el otro colegio? De Manuel Cano también. Y ese nos juntamos 22. Y entonces hicimos dos equipos que están ahí. Además tengo yo aquí el cuadro que luego lo enseñaré. Y empezamos a jugar entre nosotros, porque aquí en el Valle no había ninguno. ¿Cuándo empieza la liga aquí, Vidal? ¿Y por qué competía al principio con el equipo federado del Club Deportivo Pozoblanco? La liga empieza en el 16 del 11 del 1997. Y el equipo ese. ¿Cuántos equipos había en esa liga? Aquí los tengo. Me debo poner las gafas porque si no, no los veo. Estaba Hinojosa, Belalcázar, Villanueva del Duque y Alcaracejo. Un grupo. Segundo grupo, Villaralto, Dos Torres, Pozoblanco A, que es el que yo llevaba, y Añora. Segundo grupo. Y el tercer grupo, Pozoblanco, que era otro Pozoblanco, que creo que aquí está Rossi, que me parece que jugaba en él, no sé. Pedroche y Santa Eufemia. Esos eran los equipos que empezamos. ¿Y por qué empezó con el Club Deportivo Pozoblanco? No te he entendido. ¿Por qué la primera vez que se federa uno de estos equipos, por qué se federa con el Club Deportivo Pozoblanco? Bueno, te voy a decir una cosa también, que para jugar esta liga había que estar federado. Entonces cogisteis el... Pero el primer equipo, antes de hacer la liga, antes de hacer lo que era la liga, sí, el primer equipo que va y lo federa soy yo. Y a partir de ahí es cuando empiezan todos estos a federarse. Porque le dicen, bueno, si os federáis, hacemos una liga. Y entonces fue cuando se federaron. Además, tú has estado en la ESA y viste las fichas allí, que yo las tengo ahí, las tengo detrás, todas las que se federaron. Y entonces fue cuando se empezó a hacer la liga esta. ¿Y cuántos años se estuvo compitiendo, Vidal? Me parece que fueron 5. Yo no lo recuerdo. Bueno. Pero... Yo creo que fueron 5 años. Más o menos. 5 años, desapareció esta liga comarcal. Desapareció esta liga comarcal. Y cuando luego te llaman tus jugadores en el 2005, ¿qué piensas? Madre mía. Fueron 2 jugadoras. Me dijeron, oye, que Pablo me ha mandado que tú que conoces a las chavalas, que a ver si nos buscas 5 o 6 para poder empezar otra vez. Y efectivamente, con Soraya y alguna más, empecé aquí a buscar, fueron 8 o 9, que fue cuando empezamos otra vez la segunda fase. Vamos, que esa fue la segunda fase, ya con Mané. Gran entrenador y para mí gran persona. Después de estos inicios, pues la persona que encabeza el proyecto del fútbol femenino es Mané, que yo me acuerdo que cuando se le propone a la escuela de fútbol que tire del carro, que va a estar Vidal, pero que hace falta otra persona que dé el apoyo, tengo que decir que la única persona que dijo aquí estoy yo para poder sacar adelante esto fue Mané. Así que Mané, desde esos inicios en el 2005 hasta que luego ya como director deportivo pues hizo campeón de liga por primera vez al Pozalbense en fútbol 11, pues nos va a contar toda esa historia, esas dificultades, esas anécdotas y lo bonito que fueron también esos años donde no había tantos recursos como ahora. Vamos a dar un aplauso a Mané. Bueno, buenas tardes. Yo he traído la chuleta en la tele porque no los papeles, tengo tantos papeles que mejor no traerlos. Entonces, os lo voy a contar un poquito poniendo unas imágenes que he traído que os van a llamar la atención y vais a ver cómo era el fútbol en aquellos tiempos, cuando empezamos, en el 2005. Si quiere arrancar. Sí, pero ahora luego ya la pondremos. ¿Veis? Este es el equipo que antes ha comentado Pablo y Vidal, que se volvió a juntar, Se formaron 2 equipos y este es el campo donde actualmente entrenáis vosotros, el campo de arriba, que estaba en tierra todavía. Los vestuarios eran unas casetas porque estaba todo en construcción y esto fue en 2005, en la primavera del 2005, y conseguimos juntar pues todas esas niñas para hacer 2 equipos, que empezamos. La primera competición fue aquí en la zona norte del Valle de los Pedroches. Ahí veis, bueno, eran casi todas ya mayores, porque uno de los problemas muy grandes que tuvimos en aquellos entonces, en todos los años, yo estuve 10 años como entrenador y luego otros pocos años como director deportivo,
El problema principal que había es que los padres y las madres no dejaban a las niñas jugar al fútbol. Entonces teníamos que ir a casa por casa, y ahora después veréis más fotos, hablando con los padres y con las madres para que dejaran a su hija jugar al fútbol, porque no estaba bien visto de que las niñas jugaran al fútbol. Veis que ahora es diferente, estáis aquí todas, con vuestros padres todos detrás, echando una mano, pues eso antes no existía, ¿vale? Mira, esto es, de alguna manera he querido ver un resumen de cómo empezamos y cómo iba evolucionando. De primeras, pues, nos metían los equipos de Córdoba unas goleadas que no, eran muy superiores a nosotros, porque allí el fútbol había empezado mucho antes. Entonces, no sé si puedo darle para atrás, sí. Entonces, pues, ahí veis unos resultados pues muy abultados, y como poco a poco se fue, ahora se ha ido más atrás. Bueno, eso fue cambiando, y el fútbol aquí en Pozoblanco, pues ya empezamos a competir a nivel ya de Córdoba de una manera mucho más igualada. Se ha pasado, ¿no? También, sí. A ver si la paramos. Vale. Esta fue la primera, como han explicado muy bien antes Pablo y Vidal, nosotros empezamos con la escuela de fútbol de aquí de Pozoblanco, y estuvimos unos años jugando ahí. Pero debido a problemas económicos, la escuela de fútbol no se pudo hacer cargo del equipo femenino, y en la temporada 2009-2010 pues se creó el club al que vosotras pertenecéis ahora mismo. La verdad que ese club pues costó mucho trabajo, todo el mundo trabajando muchísimo, totalmente de manera altruista, y hubo un tiempo donde llegamos a tener hasta 40 jugadoras. Se llegaron a formar 2 equipos, este era el equipo senior, y aquí ya veis las que están de azul, es el equipo infantil. Alevín, que ahora vaya a ver alguna foto más. ¿Veis? Aquí ya empezamos a trabajar con los 2 equipos, y ya servía, pues bueno, el equipo amateur cada vez iban creciendo más, y se iba surtiendo de las niñas que empezaban. Y después de esto, pues, mirad, una cosa muy importante que es por hacer una reflexión de dónde vaya a llegar con todo esto, que es lo importante al final del fútbol, que el fútbol que gane más, que gane menos, eso al final no os vais a acordar, pero lo que sí os vais a acordar es de esto, que es de lo que cuando yo me junto con Soraya y con todas las jugadoras que tuve en el equipo, pues es lo que nos queda y de lo que nos acordamos. No nos acordamos si ganamos un partido 5-0 o perdimos 6-0, sino nos acordamos de esto, de todos los ratos que vivimos, formando equipos, cuando celebrábamos los cumpleaños de todas las jugadoras, cuando nos juntábamos pues en el campo, y todas esas cosas y todo eso pues se consigue con lo que nosotros hacíamos en los entrenamientos, que es lo que vosotras sería importante que sacarais de aquí, que era pues con esfuerzo y trabajo y ser un equipo. Y esto, mira, un detalle muy importante, que por eso he puesto esta foto. Si veis, nosotros los partidos amistosos no podíamos jugar con niñas, porque no había. Los equipos que había de niñas estaban en Córdoba o estaban muy lejos, entonces no nos podíamos permitir viajar a Córdoba a jugar un partido amistoso en pretemporada. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues jugábamos con los niños. Y nuestros partidos de pretemporada eran contra niños. Ahora ya eso, gracias a Dios, pues no hace falta, pero para que os deis cuenta lo que pasaba antes. Mirad, he querido poner algunas cosas pues muy para nosotros, que fueron muy importantes para los que formamos el club, que este fue el partido de semifinales de la Copa
que jugamos contra el Córdoba y nos clasificamos. Fue la primera final que jugó el Club Deportivo Pozalbense como equipo federado de fútbol 11. Y esta fue la semifinal y de aquí pasamos a la final que jugamos en Peñarroya. Y ahora vais a ver lo que he dicho antes de lo que al final queda, de todas estas cosas, lo que queda es la unión que vais a tener con las que estáis entrenando ahora, que eso pues va a ser para siempre. Y ahora os voy a poner otro. A ver si pasa, vamos a pasarlo, que este es muy largo. Os voy a hacer una pregunta después de ver este trozo de vídeo. A ver qué me decís. Esta es la final, en Peñarroya contra el Seneca, ¿no? ¿Seneca fue? ¿Seneca? ¿Seguro? ¿Veis, no? ¿Habéis visto? ¿Quién ganó? No. Nosotros nos quedamos en el campo. ¿Cuánto? ¿Media hora? O más, yo creo que ya el Seneca nos ganó 2-0. 2-0 fue, ¿no? Sí, creo que sí. Y se fueron. No tuvieron 5 minutos en el campo. Y los que sí quedaron en el campo fuimos nosotros. No, de hecho su comentario era: ¿qué hacen? Pero si han perdido. ¿Qué celebran si han perdido? Mira, y esto ya esta época del Pozalbense, ya yo no era entrenador, ya pasé a ser director deportivo por circunstancias familiares, y esta fue la primera liga que ganó el equipo, la primera liga que le dio la posibilidad de jugar la fase de ascenso a Nacional, al final donde el equipo llegaría. Os voy a poner que veáis un poquito. Las jugadoras eran la mayoría de aquí de Pozo Blanco y de todos los pueblos de alrededor, ¿vale? De todos los pueblos había jugadoras de Villanueva de Córdoba, de Cardeña, de Villaralto, de Hinojosa, de Dos Torres, del Viso. A muchas de ellas las conoceréis ahora, que ya no son tan jóvenes como eran ahí. Mira, y esto ya para... Ah, no, esto no es todavía. Este fue el equipo que logró subir a Pozo Blanco, al Pozalbense femenino, a la segunda división nacional, ¿vale? Que fue, ahí lo tenéis puesta la fecha, en el año 2017. Que subieron y el Pozo Blanco estuvo compitiendo unos años en segunda división. Y ya para acabar, mirar una cosa que ha hecho que estos años pues durara, o los años en los que yo estuve y demás, durara el equipo y ahora dure con vosotras. Yo creo que la base es esto. La verdad que a mí se me ha escapado hasta alguna lagrimilla recordando esos tiempos, porque no eran tiempos fáciles, no eran tiempos en los que se apoyase el fútbol femenino y no era tiempos en los que pues se pudiesen conseguir recursos como se conseguían en el masculino para el fútbol femenino. Pero bueno, lo bonito son las personas que tiraron del carro, los familiares que apoyaron, los directivos, ¿verdad, Irene?, que estuvieron ahí tirando del carro,
las familias y las empresas que nos apoyaron, y que eso, pues, al final puso unos pilares sólidos para que hoy en día lo podáis estar viviendo vosotros. Y ahora, pues, le vamos a pasar la palabra a Soraya, que fue de las jugadoras que allí veréis, que estuvo en los inicios, de las que luego, pues, reapareció en el 2005, de las que buscó apoyos cuando la echaron de la escuela de fútbol para formar el Club Deportivo Zalbense, de la que fue jugadora, capitana, directiva, e incluso cuando salió del equipo, pues siguió apoyando como directiva también al fútbol femenino que continuaba. Así que le vamos a pasar la palabra a Soraya y que os cuente, pues, un poquito todo lo que fue su trayectoria, que yo creo que es de las jugadoras que todavía más años ha estado federada en el fútbol femenino, por supuesto en Pozoblanco, pero yo diría que en Córdoba. Bueno, pues buenas tardes. Me imagino que más que como jugadora, a lo mejor del Pozalbense, me conocéis como la madre del Pablo. Pero bueno, cuando a mí Pablo me dijo esto, pues dice, prepárate algo. Digo, ¿yo qué me voy a preparar? Digo, si yo simplemente lo único que puedo hablar es de mi experiencia con el Pozalbense, bueno, con el Pozalbense, con el fútbol femenino. Pues yo empecé, yo el fútbol lo veía pues porque iba a ver a mi hermano jugar al fútbol y a los chicos que me gustaban, pues iba a verlo a la escuela de fútbol. Entonces yo me dedicaba a otra cosa totalmente distinta, que era el ballet. Entonces yo iba al Colegio Virgen de Luna, que tengo aquí a mi compañero Paquito, y es verdad que nos propusieron que porque Vidal entrenaba a los niños. Antes de entrar en la escuela de fútbol, los niños jugaban en los colegios, hacían una liga entre los colegios. Entonces Vidal entrenaba a los niños en los colegios. Y Manolo Galán entrenaba a los niños del Colegio Virgen de Luna y él de Manuel Cano. Y fue cuando vosotros hicisteis el equipo en Manuel Cano, que fue Sunsi a hablar con vosotros. Y nos propusieron a nosotros que por qué no hacíamos un equipo y bueno, y así podíamos competir entre colegios. Y así fue. Vidal entrenaba al colegio de Manuel Cano, a Virgen de Luna lo entrenaba Manolo Galán y a Ginés no me acuerdo quién lo entrenaba. No, nadie. Lo que pasa es que niños de Ginés se metieron con como Marite y Patén. Entonces, pues ahí fue cuando comenzamos. Y luego, pues dijimos, oye, ¿y si damos el salto a jugar fútbol 7 en el campo de fútbol y demás? Porque parecía que ya la pista pues se nos quedaba chica, porque es que teníamos una calidad increíble. Entonces, pues es verdad que por eso entonces, pues tanto Vidal como Manolo Galán federaron. Bueno, hicieron 2 equipos, ahí todavía yo creo que no nos federaron, hicieron 2 equipos y es verdad que ahí cada vez iba acudiendo más gente, y más gente, y más gente, aunque al final se quedaban pues las que de verdad nos gustaba esto. Es verdad que vivimos unos años muy bonitos, muy bonitos. Yo es verdad, os tengo que decir que cuando yo lo planteé en mi casa, cuando yo le dije a mi padre, papá, que voy a jugar al fútbol, estás tonta. Lógico, si es que yo el fútbol había ido nada más que a ver a mi hermano jugar al fútbol. Yo, el fútbol, papá, que yo voy a dejar el ballet. Sí, hombre, con la de años que lleva. Bueno, que al final lo terminé dejando y me dediqué a jugar al fútbol. Eso sí, desde que yo dije que quería jugar al fútbol en mi casa hasta que lo dejé, mis padres... Y mi padre, sobre todo en los inicios, me ha apoyado muchísimo. Era uno de los que iba, porque nosotros los desplazamientos los hacíamos en coche, era uno de los que nos llevaba siempre, ponía siempre su coche, que no nos faltara una botella de agua porque nos la daba él, en fin, que la verdad que por esa parte he tenido siempre su apoyo. Entonces, nada, es verdad que por ese entonces, pues... al final ya nos quedamos solo un equipo, nuestro entrenador era Vidal,
No teníamos vestuario, teníamos que esperar a que se cambiaran todos los nenes para entrar nosotras y poder cambiarnos, o simplemente nos íbamos a nuestras casas y ya nos cambiábamos allí, hasta que ya Vidal luchó y nos hicieron unos vestuarios. Bueno, un vestuario. Sí, hombre, claro. Estaba apañadito, pero bueno, era lo que teníamos. Pero es que nos daba igual porque nosotros estábamos felices y es que nosotros lo único que queríamos era eso, era jugar al fútbol. Material, pues apenas teníamos, es como ha dicho Vidal. Teníamos los balones que, pues bueno, que al final no quería nadie, pero bueno, que a nosotros es verdad que eso era una cosa que tampoco nos importaba mucho porque al final lo que hemos tenido siempre es que hemos ido a disfrutar. ¿Qué pasó? Pues que a medida que nos fuimos haciendo grandes, la gente más grande del equipo se fue a estudiar por ahí fuera, ya sabéis que los niños pues siempre hay más donde tirar y nosotras pues siempre estamos más recortaditas de personal. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues que al final tuvimos que dejarlo pues porque no encontrábamos jugadoras. Total, que fueron pasando los años y bueno, Pablo, por el trabajo que tenía, su etapa de concejal y tal, pues se le ocurrió hacer un equipo y llamó a una jugadora que había jugado anteriormente y le dijo, venga, que vamos a hacer un equipo en Pozo Blanco y encárgate de buscar jugadoras. Total, que pues evidentemente ella se puso a llamar a todas las que habíamos jugado antes al fútbol y yo recuerdo que cuando me llamó digo, ¿qué dices? Que yo voy a volver a jugar al fútbol, tú estás loca. Anda, que no, que yo ya no sé ni correr, yo me pego una carrera y me asfixio, no, que sí, que vengas. Total, que quedamos un día para entrenar y normal. Si a ti te gusta y tienes ese gusanillo, pues al final, ¿qué pasaba? Pues el primer día decías, madre mía, había compañeras que estaban jugando y tú las veías correr, las veías tocar el balón y decías, si yo llevo y tantos años sin tocar un balón y sin pegarme una carrera, madre mía. Pero bueno, si te gusta, pues te sacrificas y lo haces. Y eso fue en el 2005, como han hablado ellos dos, que se volvió a formar el equipo. Bueno, el equipo hubiéramos podido formar, yo qué sé, 7, 8, porque allí cada vez aparecía más gente, y más gente. Apareció hasta la Rosy, que la tenéis ahí detrás. Apareció hasta Rosy. y nada, de hecho, cuando estuvieron poniendo las fotos, Mané me preguntaba, ¿sabes los nombres? Digo, pero si es que hay gente aquí que no me acuerdo ni de su nombre, ni que había jugado ni siquiera, porque era eso, porque venían, probaban, pero bueno, al final, ¿quién se quedaba? Por la que realmente le gustaba. Eso fue más o menos por estas fechas, ¿verdad? Sí. Y luego, en septiembre, cuando empezó la nueva temporada, que ya federaron el equipo de fútbol 7, que pertenecíamos a la escuela de fútbol, pues sí es verdad que tuvimos que tirar de gente de fuera, porque ya nos quedamos... Se quedó la plantilla muy reducida y tuvimos que tirar de gente. Vinieron la Meloni, José... Se hizo una captación y vinieron de todos los pueblos que hoy comentaba antes. Empezaron a venir gente de los pueblos y cada vez venían más. Correcto. Y bueno, yo, por ejemplo, ha dicho Pablo, cuando tuvimos que salir de la escuela de fútbol, tal, no sé qué. Bueno, yo creo que en esta vida todo pasa por algo. Y creo que a lo mejor el destino nos tenía una cosa preparada, o una cosa muy buena preparada, y era fundar el Club Deportivo Pozalbense Femenino. Nosotros no quisimos, algunas, que nuestro sueño se acabara ahí, porque estábamos viviendo unos momentos muy bonitos. Entonces nosotros no queríamos que nuestro sueño se acabara ahí y fuimos a hablar, que los conoceréis, con Agustín y Angelita, no sé, algunos sí os sonarán los nombres, y le dijimos, le planteamos que nosotros queríamos seguir jugando al fútbol y que si nos podían ayudar. Y evidentemente pues nos dijeron que sí, fundar un club no es nada fácil, hay que buscar patrocinadores, hay que buscar directivas, que tampoco es fácil, en fin. Pero bueno,
se liaron la manta a la cabeza y por supuesto que nos dijeron que sí. Y nada, y gracias a eso es verdad que hoy en día podéis decir vosotras que estáis en un gran club. Y, y es verdad, yo lo único que os puedo decir que si realmente os gusta esto, que disfrutéis, que seáis un equipo no solo dentro del campo, que es muy importante, pero es que fuera yo creo que es más importante todavía. Porque al final, tal y como os llevéis fuera, eso va a ser luego el reflejo de dentro. Los entrenamientos son duros, ¿o no son duros? Sí. Yo no sé, Raúl, Raúl cómo se portará, pero que nosotras nos metíamos una de físico aquí con el colega, unos farles y unas cosas, tela, que cuando veíamos... Hombre, os voy a contar una anécdota, vamos a contarle. Aquí mi amigo no se le pasa ni un detalle por encima. Y llega un día a entrenar y me dice, dile a tu amiga que la estoy viendo, que se cree ella que cuando se acabe el físico va a venir aquí a entrenar como si nada. Pues ese día nos tocaba físico. Y una jugadora del equipo estaba en el coche, metía, esperando a que el físico se acabara para poder llegar a ella. Y aquí el colega, que tiene una vista que no veas, decía, sí, pues espérate. ¿Es o no es? O cuando llegaba con la báscula y nos quería pesar, porque aquí nos pesaba antes y después de las Navidades, pues imaginaros. Un día, a ver si nos cuenta una anécdota. Así nos cuenta una anécdota de un día que iba al Club Deportivo Pozo Blanco de tercera división a entrenar allí en los campos de fútbol, y había nevado, pero nevado que estaba todo nevado. ¿Ese día qué pasó? Nevado no, había llovido, ¿no? Había nevado y estaba lloviendo también, estaba lloviendo a cántaros. Nosotros entrenábamos todos los días, daba igual que lloviera, ella sabía que, como no sea que hubiera que coger la piragua, entrenábamos seguro. Y llegó el Pozo Blanco a entrenar porque en el campo de césped natural no podían. Entonces fueron allí, estaba entrenado Rafa Carrasco, y estaban metidos en los coches. Donde ahora está la grada, ahí no había grada antes, la grada del campo de arriba, pues ahí estaban todos los coches aparcados y los jugadores dentro. Y yo cuando llegó la hora de entrenar, pues le dije a ella, venga, para afuera. Y pasamos corriendo por delante de los coches de ellos que se habían quedado allí metidos y no salían. Pues se bajó, cuando nos vio pasar a todas corriendo, por allí delante de ellos, se bajó el entrenador y empezó a pegarle voces a todos los jugadores, bajaros de los coches, que van a entrenar ella, y nosotros no, venga, todos para abajo. Y aquello, pues no veas, duró un montón de años diciéndome los jugadores del Pozo Blanco la mojada que pillaron el día que los obligaron a salir por culpa nuestra. Vaya. Pero es que al final, si es que al final nosotros lo que nos pasaba era que disfrutábamos. Es que para nosotros el ir a entrenar, menos el día del físico, era un regalo. Vamos a ver, yo os digo una cosa. Todas en el equipo, la que juegue más, la que juegue menos, la que vaya más a entrenar, la que vaya menos, la que, como decimos, siempre es mejor o la que no es tan buena, todas sois necesarias, porque al final todas aportáis algo al equipo, todas. Eso os lo tenéis que meter en la cabeza, porque es que todas aportáis algo al equipo. Y otra cosa que os quiero decir, que también yo creo que es muy importante y que cuando yo os he visto, lo he comentado con personas, he dicho, digo, me están recordando a cuando nosotros jugábamos, y es el apoyo y la afición que tenéis de vuestros padres, porque creo que estáis muy unidos y sois muy piña. A nosotros nos pasaba lo mismo, nosotros teníamos una unión y un apoyo de los padres día tras día. Ahí tenemos a Irene, que su hermana también jugaba. Irene era, fan número 1 del Pozualbense. Irene, no sé si habéis ido a jugar a la Sumadilla. Irene se subía en lo alto del monte y quería matar
a quien se pusiera por delante, no voy a decir nada más. O sea, ella se dejaba, vamos, la vida por el Pozo Albense. Y al final lo que pasa es eso, que disfrutáis vosotras porque estáis practicando vuestro deporte, pero que los padres también disfrutan mucho de eso, de la unión que hay en el equipo. Y... Sí, dile. No, es la diferencia de la primera etapa a la segunda. Los padres no querían. Claro. Yo tuve algunas riñas con algunos padres. Y las trataron a mí. No me puede tratar un padre a una hija como me dijeron. Y la tuvimos. Y de esas, y padres iban muy poquitos. Esto, su padre que era el taxista, era un taxista para llevarnos, porque éramos 3 coches para desplazarnos, vamos. Y no los había. Ahora, verla allí los padres como yo los veo, y no solo los padres, los abuelos, soy yo, un abuelo que por ahí está mi nieta, pues es una alegría. Pues sin embargo no era. Y te veían por la calle y a veces algunas cosillas tuve que decirle a algunos, no cogerlo de la pechera, pero decirle, te estás equivocando, ten cuidado con esto. Eso es muy, muy jodido. Como si uno estuviese, en fin, que digan ellos cuando se metían en una caseta, quién estaba allí, su padre y yo, para que nadie que estuviera por allí, niños, que tú sabes que muchas veces estaban allí los críos, cuidado. Bueno, a nosotros también nos gustaba que estuvieran los padres. Bueno, pero no a lo que querían. Bueno, ¿alguna cosa más, Soraya, que quieras apuntar? Nada, mirad, habéis visto algunas fotos de nosotros. Celebrábamos los cumpleaños de todas las jugadoras, nos juntábamos a lo mejor en el mes, las que cumpliéramos en el mes, y los celebrábamos. Eso era sagrado. Luego nos íbamos, no sé, 1 o 2 veces al año de Perón hacíamos. Mané nos hacía una empanada riquísima. Luego nos hacía un montaje con fotos y vídeos de toda la temporada y nos juntábamos todas en su casa o donde podíamos a verlo. En fin, que quiero deciros que nosotras, si es verdad que vosotras aquí más o menos tenéis todas la misma edad, pero nosotras no, nosotros teníamos muchas diferencias de edades, porque luego incluso cuando hicimos el equipo B, pues imaginaros, allí entre las grandes, como decíamos, y las chicas había una diferencia de edades abismal. Pero bueno, yo creo que al final es como... Cuéntale lo del hermano mayor que hicimos, ¿no te acuerdas? Ah, vaya. Sí. Nosotros es que entrenábamos, los entrenamientos no es como vosotras, que estáis por categorías, infantiles, cadetes y demás. Entonces, nosotros como entrenábamos todos juntos, pues las grandes con las chicas, había pues gente que tenía 20 muchos años y la jugadora más chica era Andrea, que tenía 9 años. Y entonces hicimos, ¿habéis visto el programa? Yo no sé si ya se emite eso, el de Hermana Mayor. Hermano Mayor. ¿No lo habéis visto en la tele? Sí. Pues nosotros hicimos eso en el equipo. Como había jugadoras que eran muy jóvenes, de 9, 10, 11 años, y otras ya más mayores, pues le asigné a cada una de las jugadoras más grandes una chica. Y se tenía que ocupar de ella durante el entrenamiento, fuera del entrenamiento, en el tema de comportamiento, de estudios, y estaban pendientes de las grandes, de las chicas, para que las chicas no se pusieran fuera de órbita. Y la verdad que eso hizo pues que la relación entre las grandes, las chicas y todo el equipo, pues lo que ha dicho Soraya, que es que eso era más una familia que un equipo de fútbol. Ha nombrado a una persona que es Andrea. Esa niña la cogí yo con 5 años en la escuela de fútbol. Entonces la escuela de fútbol no quería meter niñas y por mí entraron. Ya digo por mi idea y como soy. Y entraron 5, y entre ellos, con 5 años. Está en América, se fue a estudiar y está jugando en un equipo de primera división. Ahí está. Esta es Andrea, que la había nombrado también, que luego ya empezó a los equipos vuestros, y luego ya se fue a estudiar a América y empezó en los colegios, era la máxima goleadora, la mejor jugadora,
Y luego ya ha tirado ya un equipo profesional, ha tirado de ella y está jugando ahora mismo allí. Yo tengo el teléfono y a cada instante hablo con ella, vamos, a cada instante hablo con ella. Bueno, ¿alguna cosita más? Pues nada, yo simplemente deciros pues que eso, que disfrutéis de la oportunidad que tenéis y que seguramente tenéis amistades fuera de aquí, porque por supuesto que hay que tenerlas, pero yo os puedo decir, bajo mi experiencia, que yo me he llevado muchas cosas del Pozo Albense, pero me he llevado a grandes amigas que hoy forman parte de mi día a día. Hubo amigas que se involucraron de alguna manera u otra en esto y hubo otras que estaban ya involucradas y que creo que si no hubiera sido por el Pozo Albense, pues estoy segura que a lo mejor por diferencias de edades y demás no hubieran aparecido en mi vida, y la verdad que hoy por hoy me siento muy afortunada de tenerlas. Así que nada, simplemente eso, que disfrutéis mucho de la oportunidad que os están dando. Se puede decir una cosa. Digo que se le olvidó una cosa. ¿A quién se le olvida, mirad? Y las buenas paellas que se comía también con nosotros. Y también. Bueno, antes de poner fin a este momento tan bonito, ¿alguna pregunta que le queráis hacer a ellos? ¿Alguna duda que tengáis? ¿Alguna? Vente aquí, te acercas al micro y así, sí. Si no, no te... Que a mí mi tío Félix me ha dicho que una jugadora del Pozo Albense está jugando, o no sé si ahora sigue, en el Real Sociedad, o no sé qué equipo. ¿Jugaba contigo el año pasado? Hay jugadoras de estas que ha nombrado Mané, de las que empezaron de chiquitas, ¿vale? Que sí están jugando en competición nacional, como es Loba, como es Victoria, Andreita, que está jugando en Estados Unidos, ¿vale? Esas chicas sí salieron de las niñas pequeñitas que empezaron, como ha explicado Mané. ¿Alguna pregunta más, sobre todo de aquellos años? ¿Algo que os resulte curioso, que tengáis curiosidad? ¿Nadie? Cuando empezaste a jugar contra el Betis, el Real Sociedad, el Atlético de Madrid. Eso empezaron cuando ascendieron. En 2017. Bueno, aunque antes jugábamos partidos amistosos con el Atlético de Madrid, corríamos mucho detrás de ella. Mucho. Le metimos un gol al Sevilla, de primera división. Mucho, porque se notaba el nivel, mucho. Es que en su día también se hicieron 3 trofeos Ciudad de Pozo Blanco, 3, donde venía el Atlético de Madrid, con quien teníamos un hermanamiento, y luego pasaron equipos por aquí, como el Sevilla, como el Betis, como el Recreativo de Huelva, pero el Atlético de Madrid venía siempre a hacer sus pretemporadas a Pozo Blanco. Se entrenaba un par de días y luego jugaba el Trofeo Ciudad de Pozo Blanco de fútbol femenino. Bueno, pues como ya creo que nos han contado de sobra la historia y los inicios del fútbol femenino en Pozo Blanco, yo quiero dar las gracias a ellos, quiero dar las gracias a la Junta Directiva actual del Pozo Albense, Jorge, Irene y demás. Quiero darle las gracias a las personas que hacen un enorme esfuerzo dedicando su día a día para vosotros, que son vuestros cuerpos técnicos, y especialmente pues a Raúl, que es quien ha tenido esta iniciativa de que podamos venir aquí hoy y podemos compartir esta historia del fútbol femenino. Aquel Raúl, el otro Raúl va a salir conmigo llevando la protección infantil de aquí a unos días, ¿vale? Pero bueno, sé que también tenéis la suerte de tener a una persona que ha sido historia del deporte pozoalbense. Ella y su familia han hecho historia en el ciclismo y ahora yo creo que tenéis también la suerte de tenerla dentro de vuestros cuerpos técnicos, de las personas que están guiando este proyecto. Seguro que para ella en sus inicios también, aunque fuese en el ciclismo, también fue más difícil que para los hombres, pero ella, yo la recuerdo formando parte del calendario deportivo de aquel año de Pozo Blanco, o sea que consiguió hitos muy importantes
Y algo que tampoco sabe la gente, pero que aquel señor madrugó un día también para otro reto que también consiguió luego ya, cuando ya dejó su etapa de deportista, también de guía. Yo me acuerdo de una madrugada que madrugó don Javier Moreno para entrevistarla, y también me acuerdo de ese momento, o sea que ha seguido luchando, y sé que ahora... En Colorado, ¿no? Pues mira, yo me acuerdo de esa entrevista y de ese madrugón que se pegó Javier para entrevistarte. Y sé que ahora, como deportista que es, estará disfrutando mucho con vosotros. Y lo más importante, lo que han dicho ellos, especialmente lo que ha dicho Soraya, el apoyo de vuestros familiares. El apoyo de vuestros familiares es importantísimo, y ahora ya no es ni más ni menos que el que reciben los chicos, porque ya sois exactamente igual que los chicos, gracias al trabajo de personas que buscaron esa igualdad, especialmente en el fútbol, que estaba mal visto para las chicas. Y yo creo que tenéis que agradecer el esfuerzo que hacen vuestros familiares, porque tengáis de todo para jugar al fútbol, porque os apoyen en la grada, porque estén ahí pasando frío, calor con vosotros. Y eso, que ahora mismo a lo mejor pensáis que es una obligación, eso es algo que le tenéis que agradecer, porque sin su apoyo esto no sería posible. Así que yo creo que vamos a finalizar este día tan bonito dándonos un apoyo a vuestro cuerpo técnico y a vuestros familiares, que son los que hacen posible que esto ocurra. Pues nada, para terminar, le quiero dar las gracias a una persona, ¿vale?, que acompañaba siempre al pozoalbense en todos sus momentos importantes, en los momentos donde nadie creía y le metían goleadas, y que cuando le dije que hoy íbamos a tener este momento, también ha querido seguir escribiendo la historia del fútbol femenino y especialmente del pozoalbense, que es el súper don Javier Moreno, al que le dedicamos el último aplauso. Pues yo creo que Juan L. una pulserita se han ganado, ¿no?, del centenario, ¿no? Pues ahora Juan L., que junto con otros históricos del Club Deportivo Pozo Blanco os darán un regalito a la salida. Muchas gracias a todos. Quien dice que los sueños no se cumplen, no se hacen realidad. Y yo grito que no existe un imposible en nuestra forma de soñar. Pozo Blanco, nuestra gente por bandera con el blanco y el azul. El equipo de mis niñas, un orgullo para el fútbol andaluz. Pozoalbense, Pozoalbense, equipo, mi familia, mi ciudad. Pozoalbense, Pozoalbense. El mundo entero, que ya nadie y nada nos va a detener. Cumplir con la promesa y los valores del fútbol y la mujer. Siempre, no siempre será fácil la victoria alcanzar. Hasta el último segundo, hasta el último suspiro, moriremos en el intento de ganar.
bandera con el blanco y el azul. El equipo de mi niña, un orgullo para el fútbol andaluz. Hay quien dice que los sueños no se cumplen, no se hacen realidad. Y yo grito que no existe un imposible en nuestra forma de soñar. Por blanco nuestra gente, por bandera con el blanco y el azul. El equipo de mi niña, un orgullo para el fútbol andaluz. Se entere el mundo entero que ganar ni nada nos va a detener.